están? Muy buenas tardes. Como todos los miércoles, es para mí un gusto saludarles en este su programa, Nuestra Memoria Histórica. Un programa que se transmite en vivo todos los miércoles a las 5 de la tarde. Y bueno, les doy no solamente un cordial saludo, sino una cordial bienvenida a esta que es una coproducción de TV UJAT y el Archivo Histórico de nuestra universidad. Ustedes desde su casa, desde su automóvil, nos pueden seguir en vivo a través del canal 3.5 de TV de UJAT, a través también del canal 35 del sistema de cable local, o bien a través de Facebook Live UJAT. Nuestra Memoria Histórica es un programa de divulgación de nuestra historia y nuestra cultura, en donde los procesos, los personajes y los hechos históricos que determinan nuestra identidad y la identidad de Tabasco y de México, pues son comentados y estudiados con nuevas perspectivas. En este programa, justamente el día de hoy, abordaremos la vida de un tabasqueño que se formó en el Instituto Juárez. Muchos de los personajes que hemos traído aquí a colación en esta mesa, bueno, han tenido un gran impulso por parte o alguna participación en el Instituto Juárez, y este personaje no es la excepción. El Instituto Juárez, que forjó ahí una carrera política y en la que se sintetiza las características de un político mexicano producto de la Revolución Mexicana, que consolidó además una hegemonía durante todo el siglo XX. Me estoy refiriendo a el licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra. Y para hablar sobre la vida de el exgobernador tabasqueño, conocido también como el Ciclón del Sureste, nos acompañan en la mesa el maestro Héctor Valencia Reyes, docente y decano de la licenciatura en la Historia de la UJAT, a quien le damos la más cordial bienvenida. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, y como siempre es un gusto estar aquí, y sobre todo con un personaje que es impresionante revisar y estudiar su vida, a pesar de que a veces medio se le olvida en el lugar donde nació, o sea, aquí en Villahermosa, Tabasco. A veces se nos vuelve transparente, sí, ¿no? Dramáticamente. Y bueno, también se encuentra en esta mesa de diálogo la licenciada Laura Viridiana Díaz Rodríguez. Ella es responsable del Archivo Histórico de nuestra universidad y, como siempre, bueno, pues está aquí con nosotros y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, maestro. Hola, buenas tardes. Me alegro de que podamos estar nuevamente en este programa. Y a ver, vamos a hablar un par de cosas sobre un personaje tan importante e interesante como fue Carlos Alberto Madrazo Becerra. Claro, y muy probablemente ese es el deseo de este programa, que a partir de la charla que usted nos acompañe a escuchar, bueno, nos haga ver justamente cómo la historia de Tabasco está marcada por el nombre del licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra. Y bueno, a lo mejor efectivamente, maestro, podríamos dedicar no solo un programa, sino algunos programas, sí, claro, a estudiar no solamente su vida, sino su ideología, todo el ideario político. Pero bueno, en esta emisión trataremos justamente de analizar, de ver, de conocer más al licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra. ¿Qué podríamos decir de la vida del licenciado Carlos Alberto? Primero hay que decirle al auditorio que es un personaje como Santa María, como Marcos de Becerra, como José N. Rovirosa, del cual podríamos hacer varios programas, sí, por la riqueza de información que hay en torno a su vida pública y a sus actividades académicas o actividades político-administrativas. Hoy recordamos a Carlos Alberto Madrazo Becerra porque nació precisamente el 7 de junio de 1915 y porque en 1969, un 4 de junio, falleció en un dramático accidente. Sí. Entonces,
No queremos dejar de pasar estas fechas para recordarlo, reivindicarlo y analizar algunas cuestiones que tienen que ver, como usted decía, con su ideario político y con su vida pública, tanto en Tabasco como en México. Entonces, es un ciudadano tabasqueño que nació en una cuna de clase media. Su padre fue Pío V Madrazo López y su madre doña Encarnación Becerra. Se casó con el tiempo con Graciela Pintado Jiménez y desde luego ambos fueron padres de también el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado. Sí. Y en ese sentido hay que reconocer, aunque no confluimos mucho con la postura política de Roberto Madrazo Pintado, hay que reconocer que gracias a que él fue gobernador, se redescubrió la figura de Carlos Alberto Madrazo Becerra, no solo por las actividades cívicas, sino por la serie de trabajos que se publicaron y desde luego por las conferencias, exposiciones, charlas que se realizaron durante casi todo un sexenio. Entonces, cuando estudiamos este tipo de personajes, metodológicamente lo adecuado es precisamente hablar de los tópicos que definen su perfil histórico. Y entonces pues tenemos ahí un nicho por trabajar todavía y profundizar que tiene que ver con su familia, con su vida privada. Porque necesariamente tenemos que abordarla para poder comprender otras cuestiones de su vida pública. Claro. Y en relación con su vida pública podemos decir que fue un estudiante de primaria del Instituto José N. Rovirosa de Villahermosa. Aquí encontré las paradojas de la vida. Si me enfocan, por favor, esta foto de Redención de 1926, donde aparece el Instituto José N. Rovirosa y también aparece algunas maestras y los niños del Instituto José N. Rovirosa. Para 1926, Madrazo haber estado entre cuarto y quinto año de primaria. Y 2 o 3 años atrás de él estaba Eduardo Aldaya Hernández, porque también estudió en ese instituto. Y 1 año atrás de él estaba Antonio Campos Ramírez, que también estudió en ese instituto. Y entonces, eso es importante que la gente lo tome en cuenta. ¿Por qué? Porque sus vidas políticas y su relación política van a ser en una escuela y va a perdurar toda la vida. Claro, ahí iniciaron una amistad muy probablemente de niños y la continuaron. Ahora, sale del Instituto José N. Rovirosa y se incorpora a la secundaria del Instituto Juárez. Y ahí empieza a desarrollar una carrera meteórica, representando a los estudiantes, dirigiendo a los estudiantes en el contexto del garridismo y en el contexto del final de la Guerra Cristera. Por lo tanto, va a ser un camisa roja, un orador que va a asumir el proyecto garridista, pero también va a ser redactor y director de La Voz del Estudiante, colaborador de Regeneración, y estando en la secundaria funda con Agapito Domínguez Lacroa y Antonio Campos Ramírez la Federación de Estudiantes Socialistas del Sureste. Es importante decir que apenas tenía 16 años. Sí, muy y joven. Que al mismo tiempo, cuando asume la dirección de la Sociedad de Estudiantes Libres del Instituto Juárez, es nombrado secretario del Instituto Juárez. Y después tenemos información, no mucha, pero sí podemos hacer muy buena síntesis para decir cómo en 1932 sale de Tabasco, se va a la Ciudad de México, se inscribe a la Preparatoria Nacional y ahí en menos de 1 año ya era el presidente de la Sociedad de Alumnos. Y también al año y medio es presidente de la Unión de Estudiantes Preparatorianos del Distrito Federal. Mientras está estudiando la preparatoria, sabemos que colaboró con Garrido Canaval, con los Camisas Rojas, que crearon una fuerte organización en la Ciudad de México, en concreto en Coyoacán. Y
Antes de salir de la preparatoria, también se vuelve miembro de la Federación de Estudiantes Socialistas de Tabasco y de la Federación de Estudiantes Socialistas del Sureste. Entonces, podemos decir que es un hombre que desde muy joven se va a incorporar a las estructuras organizacionales del sistema, de la hegemonía que tiene el Partido Revolucionario de México, que después va a ser el PRI, y vamos a ver que también va a colaborar y a dirigir a los jóvenes de este partido antes de 1935, es decir, cuando tiene apenas 20 años. Eso es lo que me llama mucho la atención. Podríamos, en este breve recorrido por su vida, podríamos encontrar a un líder nato, porque apenas se incorpora a una institución, se alza como líder estudiantil, tanto en el Instituto Juárez como en la preparatoria. Dice Juan José Rodríguez Frax, que tiene un buen trabajo sobre una antología de textos, que le llamaron el tribuno por la capacidad que tenía para pronunciar discursos, improvisar discursos, y dice que en este proceso se va a convertir posiblemente en el mejor orador de masas que ha tenido México. O sea, rebasando a Lombardo Toledano y rebasando a muchos otros oradores que formaron parte de esa hegemonía que constituyó el Partido Revolucionario de México. Y en Tabasco lo recordamos porque regresó en 1934 y fue organizador y representante del primer Congreso Nacional de Estudiantes Socialistas realizado en Tabasco. Tenemos en nuestro poder una película de 13 minutos donde se narra, obviamente sin sonido, toda esta parte del Congreso, y desde luego, pues Madrazo Becerra sale en esta película junto a Garrido Canaval, le está presentando a todos los líderes nacionales y podemos ver cuáles eran sus facciones, qué porte tenía, también el lugar que le daba Garrido. Y también tenemos un video donde él está pronunciando un discurso en las ventanas del Instituto Juárez. Entonces, si queremos recordarlo, en esta parte de su vida, pues hay suficiente material para hablar de él. Después sabemos que estudió en la UNAM la carrera de Derecho, pero mientras fue estudiante de Derecho, también fue secretario de los Estudiantes Socialistas de México, director de la Hemeroteca Nacional y constituyó junto con otros compañeros la Central Única de Jóvenes Revolucionarios. Y desde luego también ocupó una secretaría de Educación. De hecho, en 1935 vino a resolver un problema de maestros, o sea, tiene 20 años. Sí. Y ya tiene una carrera política interesante. Sí. Y podríamos hablar sobre las organizaciones sociales y militancias en las que participó. Y hacer una lista, yo ya señalé varias, pero sobre todo hay que decir que estas organizaciones de carácter estudiantil y de carácter popular se formaron y se orientaron con una perspectiva que tiene que ver con la educación racionalista, la educación socialista y que reivindicaban el cooperativismo. Es decir, reivindicaban toda la perspectiva social del contenido de la Revolución Mexicana. Esto es importante porque después de que es gobernador en los 60s, estas ideas son las que van a permitirle sostenerle una profunda crítica al PRI y al sistema político mexicano. Y desde luego, cuando hablamos de las relaciones políticas que tenía, pues no solo tuvo relaciones políticas con Garrido, también con Cárdenas. Cárdenas le hizo varias encomiendas y las cumplió, organizar encuentros, actividades, etc. Y también conoció a Ávila Camacho, trabajó con Ávila Camacho, con Luis Cortines, con Adolfo López Mateos, y en 1955, aquí en Tabasco, conoció a Díaz Ordaz, que finalmente él termina siendo gobernador mientras Díaz Ordaz es presidente y muere antes de que Díaz Ordaz terminara su periodo. Y en esto de las relaciones políticas, la clase política tabasqueña suele decir que es un cuadro del Estado revolucionario y suele decir que de alguna manera él representa la reproducción del sistema político mexicano y que también debemos aprenderlo a verlo como forma parte de estas élites burocráticas que van a legitimar
el nacimiento del PIR en 1946 y la hegemonía que va a construir durante todo el siglo XX. Pero yo suelo decirles que se les olvida que siempre trabajó con organizaciones sociales, con organizaciones estudiantiles, sí, con productores agrarios, con cooperativas, etcétera, etcétera, y reivindicando los principios de la Revolución Mexicana, reivindicando, ya dije hace rato, el contenido social de la Revolución, pero sobre todo reivindicando posturas de carácter socialista. Pues sin duda este personaje que nos ha descrito en este primer bloque es un personaje que merece mucha atención y merece estar en el estudio de la historia, no solo de Tabasco, sino de México. Sí. Así es. Y bueno, para seguir conociendo de la vida, de la obra, de los idearios políticos del licenciado Carlos Madrazo Becerra, les invito a que se queden en esta mesa de diálogo en nuestra memoria. Regresamos después de una pausa. Estamos de regreso en nuestra memoria histórica. En esta tarde estamos platicando sobre un exgobernador de Tabasco, un político brillante mexicano y, bueno, también un ser humano que estuvo comprometido con los ideales de la Revolución Mexicana. Nos referimos al licenciado Carlos Madrazo Becerra. Y bueno, en estos minutos que nos han guiado el maestro Héctor Valencia por un rápido recorrido de su inicio en estas lides políticas, bueno, hemos descubierto a un personaje con un liderazgo fuerte, con una gran aceptación entre los sectores populares, pero también con una con un inquietante deseo por llevar a cabo estos principios revolucionarios y de estar cerca de asociaciones y muy cerca también de los estudiantes. Este programa regularmente no solamente da información, sino les recomienda una serie de obras en donde ustedes puedan seguir coleccionando información sobre los temas que tratamos aquí. Y esta es justamente mi segunda pregunta para la licenciada Laura Viridiana. ¿Habrá algunas lecturas básicas que usted pudiera recomendar a los televidentes para que conozcan más de la vida de Carlos Madrazo? Sí, de hecho, aquí vamos a presentar algunas. Y justo lo que menciona el maestro, vemos este personaje que desde muy joven desarrolló una vida, un quehacer político y social impresionante, no solo en su terruño, sino a nivel nacional, y parte de esa información la podemos corroborar, revisar, hacer una lectura, si se quiere, a partir de libros que fueron publicados en Tabasco. La mayoría de, si no es que todos, fueron publicados en Tabasco, otro también de corte nacional, pero yo se los presento aquí con la intención de que ustedes puedan encontrarlos tanto en bibliotecas o incluso en línea, algunos de ellos. Por ejemplo, voy a empezar con estos son de varios volúmenes que editó el gobierno del estado de Tabasco. Este es el volumen 4, que se llama Oradores de Tabasco. Es una compilación de textos, discursos, informes de Carlos Alberto Madrazo Becerra, desde su juventud hasta su etapa como gobernador. Sí. Aunque habría que decir que es una antología de textos incompleta. Sí, es claro. decir, hay un sinnúmero de escritos de Carlos Alberto Madrazo Becerra, no solo publicados aquí en Tabasco o en México, sino incluso en algunos países de Latinoamérica, que no han sido recuperados. Sobre todo aquellos en los que él habla en contra de los Estados Unidos y en defensa de la soberanía nacional, y sobre todo en los que pugna por una unidad latinoamericana.
Claro que sí. En este caso, esta selección cumple el objetivo de acercarnos, tener un primer acercamiento a su obra, porque efectivamente están el tema de la hemerografía, de las fuentes de información donde se pueden hallar, pero con esto vamos a tener una idea mucho más general. Enfocar la portada. Sí, bueno, la colección de oradores de Tabasco. Así es, de Juan José Rodríguez Prats, que es el compilador. Tenemos también otros textos que son más como una breve biografía. Estamos hablando de menos de 5 páginas, pero que también tiene esa información, incluso algunos comentarios del autor sobre este personaje. Entonces, toda esta información es para que uno vaya generándose una imagen mucho más clara, concisa de Becerra y entender, bueno, cómo es que sintetizó parte de esa formación desde la primaria, su paso por el Instituto Juárez, en sus escritos. Cómo va cambiando, evolucionando su forma de ver, entender la realidad social en la que vive y lo sintetiza a través de la palabra y del discurso. Este también es otro volumen. Aquí vienen varios autores, no solo Becerra, pero también recupera parte de su obra, su quehacer como escritor. Y estos son libros editados por el gobierno del Estado de Tabasco. Sí, son una colección como de 6 libros. Y a su vez, pasándonos a esa etapa de gobernador, pues están compilados los informes de gobierno por periodos. Entonces aquí cualquier persona que quiera decir, bueno, ¿qué decía o cuál era el discurso oficial del gobernador Carlos Madrazo Becerra? Están compilados. Entonces ya no es como una excusa de decir no está, no lo puedo hallar. Esto es otro volumen del 63 al 64. Bueno, ya se ha revisado, por eso está así la portada, pero lo mismo, tiene discursos, información oficial que emitió el gobierno de ese momento y están disponibles para el público lector. Dejé para el final, bueno, al final entre comillas, porque hay muchos, si bien otros textos, otros autores, tanto a nivel local como nacional, que han escrito sobre él, y me parece que es una de las biografías un tanto mucho más concretas y completas sobre este personaje histórico, que es La formación del político mexicano, que es una obra coeditada entre la Universidad y el Colegio de México. Y puedo decir, por la lectura que hice, que incluso este trabajo, aunque es completo, tiene todavía detalles que resolver o atender, por ejemplo, lo que concierne a su etapa como estudiante. No, tiene errores en torno a las fechas bueno, sí, su niñez y su juventud y con la vida de estudiante. Sí, claro, entonces... Tiene las fechas equivocadas y, digamos, sin uso de la lógica, la argumentación, ponen datos que no corresponden a la realidad histórica. Sí, en este caso, aquí vamos a poder, este programa sirve también para aportar información. Con los documentos que les mostraré más adelante, vamos a poder corroborar o incluso complementar cierta información que no está aquí en este libro. Ahora, de este libro de Fernando Tudela, La modernización forzada del trópico, el caso de Tabasco, trae cómo es que Tabasco se incorporó al modelo de desarrollo estabilizador a partir de 1958 y también nos explica cómo el Banco Interamericano de Desarrollo apoyó a Madrazo con fuertes préstamos y también cómo se realizaron obras específicas en la cuenca del Grijalva, todo el diseño y planeación del Plan Chontalpa, etcétera, etcétera. Es decir, desde la perspectiva de la socioecología, este texto nos habla de qué aspectos de la naturaleza y los ecosistemas se trastocaron en Tabasco durante la época de Madrazo Becerra. Y este libro de Sistema Político en Tabasco de Manuel Cedeño del Olmo también le dedica una parte para hablarnos muy genéricamente acerca de lo que significó el proyecto de Madrazo políticamente hablando en Tabasco. Y hay otros textos que son más contemporáneos y que de manera un poco a veces hasta ambigua o limitada, como de Historia Política Contemporánea de Tabasco, abordan el régimen de Madrazo. Entonces se basan en los informes de gobierno, no consultan archivos, no hacen una revisión exhaustiva de la hemerografía, etcétera, etcétera. Y yo recomiendo este texto. Si alguien quiere ver qué significó el proyecto de Madrazo en el contexto de la historia política de Tabasco, que revise
el cuarto tomo de Trópico Rojo del doctor Enrique Canuda Sandoval. ¿Por qué? Porque ahí va a encontrar una narrativa bastante puntual acerca de qué hizo Madrazo, qué significó lo que hizo y sobre todo qué legados le deja a los tabasqueños. Entonces, como podemos ver, ahí los historiadores tendríamos retos para sintetizar todos estos trabajos desde una perspectiva metodológica, crítica, analítica, que nos permitan construir una nueva narrativa y visibilizar a Madrazo desde otra lógica. Claro. Y me parece que a eso habría que incluirle todos los documentos que hay de archivo y que muy pocos de ellos han sido consultados. Maestro, y justamente haciendo referencia a estas lecturas que nos recomienda, ¿cuál sería, desde su perspectiva, esa trascendencia? ¿Qué significó justamente la vida y los idearios políticos de Carlos A. Madrazo en la historia política, en la vida política de nuestro Estado? Bueno, en Tabasco es un reformador, y es un reformador que va a aprovechar dentro del propio sistema la coyuntura de modernización que vive el Estado mexicano bajo el gobierno de López Mateos para impulsar aquí varios proyectos. Entre esos proyectos, pues el funcionamiento eficiente de Ciudad Pemex, los trabajos de la cuenca del Grijalva que va a dar como resultado la presa de Nezahualcóyotl, el Paseo Tabasco que tenemos hoy no lo tendríamos sin la intervención y el diseño de Madrazo. Paseo Usumacinta igual. Para nosotros es importantísimo porque él fue el que construyó la ciudad universitaria. Participó de manera directa, vigilando, exigiendo, etcétera, que se construyera una ciudad universitaria que fuera prototipo. Algún día podríamos hacer un programa de eso y ver todos los vericuetos que se dieron en torno a ese asunto. La ciudad deportiva de Villahermosa también él la diseñó, el centenario y obviamente el Estadio Olímpico, etcétera. Entonces, casi siempre nos quedamos en eso, pero también hay que decir que reactivó la producción agraria a través de las cooperativas. Claro. Y que asumió una posición de contención de los grandes terratenientes, de los grandes productores y comerciantes, en protección de los pequeños productores. Y cuando me dicen qué cooperativas, las fluviales, las de producción de cacao, las pesqueras, las de copra, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es importante decir que él puede demostrar a nivel nacional, y eso es lo que lo llevó a ser presidente nacional del PRI, que él aplicó un proyecto en el cual se asumen los principios de la Revolución Mexicana, el proyecto de la Revolución Mexicana, y es un proyecto que puede generar equidad social, es un proyecto que no está empapado de actos de corrupción, es un proyecto que también nos permite hablar de cierta justicia social, hablando de equidad económica, porque si uno revisa lo que podía consumir un tabasqueño en la época, el tipo de trabajo que tenía, etcétera, pues tenía una vida que le permite vivir más o menos de manera cómoda a pesar de que fuera clase baja. Entonces, ahí es importante también decir que en ese proceso pues, se va a convertir en un ideólogo de una corriente del sistema político mexicano, una corriente que va a criticar al PRI, una corriente que va a hacer un llamado a los ciudadanos, en especial a los jóvenes de las universidades, para que se atrevan a participar políticamente y ayuden a cambiar y a transformar el país. Ahora bien, desde esa lógica, a mí me parece que siendo críticos, pues lo único que quiere es refuncionalizar el sistema. Él no quiere cambiar el sistema político, porque él desde el inicio no dice yo renuncio al PRI. No, dentro del PRI, dentro del sistema. Vamos a cambiar, vamos a quitarle la corrupción, la impunidad, vamos a que sea un sistema más justo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso le va a permitir ganar muchos adeptos. Claro, eso es lo que tengo aquí, esta observación de cómo llega a ser presidente nacional del PRI siendo un crítico del mismo
partido, lo que compromete efectivamente una visión transformadora del partido, no solamente y además en un contexto de los movimientos estudiantiles, decíamos hace ratito, del 66, 67 y sobre todo el 68. Claro. Entonces, hay algunos biógrafos de él que dicen que ya al final, en 1969, él ya no quiere construir un proyecto alternativo dentro del PRI. Lo que él quiere es ya fundar un nuevo partido. Y ahí es donde se elabora la hipótesis de que en un viaje que va a la ciudad de Monterrey junto con su esposa, pues el avión sufre un desperfecto, choca contra un cerro y ahí mueren todos los que iban en el avión. Entre ellos, Carlos Alberto Madrazo Becerra y su esposa Graciela Pintado Jiménez. Y me parece a mí que el sistema político se encargó de visibilizarlo, se encargó de mantenerlo hasta la fecha. Ahora, una de las discusiones que da Madrazo es cómo los conservadores están regresando al poder, en contra de lo que dice la Constitución, en contra de los principios con los que se construyó el Estado mexicano después de la Revolución. Y entonces uno dice, pues estamos luchando todavía por cuestiones que él señaló de manera puntual. Y entonces, ¿cuál es la miopía de la clase política que controla el Estado mexicano? El gobierno es un operador del Estado. Para no ver que había una necesidad desde finales de los 60 de refuncionalizarse, de reestructurarse, de reorientarse. Entonces, me parece a mí que eso nos enseña en qué niveles hay cierta clase política con una cosmovisión del mundo que no es capaz ni siquiera de ver su propia sobrevivencia y le apuesta a la querella o a la impugnación, desautorización, a la marginación, al relego, al veto de todo aquel que no marche ni piense igual que él. Entonces, esas son cuestiones que hoy están debatiéndose en México, en la sociedad mexicana. Revisen a Carlos Alberto Madrazo Becerra para que vean todas las ideas que van a encontrar sobre este tema. Sí, muy, muy interesante y da apertura a muchas reflexiones. Esta tarde estamos abordando el tema de la vida y el ideario del licenciado Madrazo Becerra aquí en nuestra memoria histórica. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Estamos de regreso en nuestra memoria histórica, hoy platicando sobre la vida de Madrazo Becerra. Es gobernador político mexicano, orgullosamente tabasqueño, que, bueno, lo decíamos al principio, también formó parte del Instituto Juárez, un instituto que ha dado muestras a lo largo de la historia de ser hogar, de ser una fuente de formación de muchos de los personajes que hoy recordamos en la historia. Y bueno, justamente porque el licenciado Madrazo Becerra fue parte, estuvo en algún momento relacionado con el Instituto Juárez, yo me preguntaría, licenciada Viridiana, en el archivo histórico de nuestra universidad, ¿existen documentos significativos que nos remitan a este quehacer histórico de licenciado Carlos Alberto Madrazo? Esta pregunta, bueno, a mí esta sección cada vez me gusta más porque es un ejercicio de búsqueda y de síntesis de información. En el caso de él, como ya hemos señalado al inicio del programa, él estudia primaria, secundaria en Tabasco, en el Instituto Juárez, y a la par de eso también desarrolló otras actividades. Fue presidente de la Asociación de Estudiantes Libres en el 31 y en ese mismo año también fue secretario del Instituto Juárez. Para empezar, tenemos en el archivo, es decir, en el acervo documental de la universidad, algunos documentos que hoy les voy a compartir. En este caso, el primero es uno fechado en diciembre de 1928.
¿Por qué digo estas fechas? Lo mencioné también hace un momento. En este libro que tiene una biografía de Carlos Alberto Madrazo Becerra, habla que él estudió en el instituto entre el 27 y el 28. Ajá. Y no es así. Él estudió, todavía era estudiante de primaria en el 27 y en el 28. Es decir, no digo, era una persona muy inteligente, pero era todavía una persona muy joven. Claro. Entonces, este es su certificado de primaria, emitido en diciembre del 28. ¿Qué más podemos encontrar? O sea, es un facsímil del original. Sí, claro, lo que estamos mostrando aquí para que el público lo sepa no son los originales, son facsímiles porque de mayor tamaño y sobre todo pues, los documentos están resguardados. Claro. Este otro documento, a mí me pareció muy interesante compartírselo, es el certificado que emitió el 20 Batallón Militar, donde certifica que él estudió la asignatura de instrucción militar y también certifica que le dieron el grado de sargento primero, que a lo que dice aquí en este documento, que es uno de los mayores grados que se puede dar a un estudiante, sobre todo en el caso del Instituto Juárez. Entonces, a él se lo dieron y ahí también declaran que fue un estudiante muy comprometido, muy capacitado, y eso habla mucho de cuál era su personalidad o lo que ejerció cuando era estudiante de secundaria. Este otro es una solicitud de inscripción, lo que decíamos, él estudió del 29 al 31, 1929-1931. Esta es una solicitud que firmó su tutor, en este caso su padre, Pío V Madrazo, y aquí esta información que contiene pues, los datos del joven, que solicitan al director que los inscriban y sobre todo lo importante aquí es las fechas, porque esto va dando una visión cronológica. Sí, claro. Usualmente también decían cuánto pesaban, dónde vivían, etcétera, etcétera. Sí, los datos generales. En los datos generales, o lo que tendríamos como demográficos, esta es una que también a mí me gusta mucho porque incluye una fotografía de él cuando era joven, incluso se le ve el rostro todavía de un infante. Este certificado está publicado en el libro de documentos y datos del Archivo Universitario, que fue publicado por la UJAD en el 2023, entonces allí también lo pueden consultar con información mucho más detallada, como el asunto y otros aspectos. Por ejemplo, gracias a este documento podemos saber cuánto medía, cuánto pesaba, era una persona de complexión delgada, pero eso te lo proporciona este tipo de información que de otra manera no podríamos saber. Claro. Entre esos otros documentos también hallamos este que es el certificado de estudio de 1931. Aquí ya podemos saber exactamente qué materias cursó y también qué tipo de estudiante era. Calificaciones. O sea, cuáles eran sus calificaciones. Es el equivalente a su certificado de secundaria, digamos. Así es, ese es el certificado, ese era el formato de certificado de aquella época, emitido por el Instituto Juárez. Y entonces aquí vemos todas las asignaturas e incluso podemos saber, gracias a este documento, quiénes eran sus profesores, o algunos de los que le impartieron clases, como fue en el caso de la materia de castellano, el maestro Pablo Ascona, también en botánica la maestra Soledad G. Cruz, que ella es una de las integrantes del Partido Feminista Revolucionario de Tabasco. También tenemos, en el caso de Historia General, le dio el licenciado Antonio Suárez Hernández. Entonces, justo vemos que este grupo de profesores que estaban muy involucrados en el tema del guerrillismo son los que le están dando clases a él. Claro. La foto de su hermano. Sí, ahorita voy a poner esa parte. Cuando señalé este primer grupo de documentos es porque considero que se pueden identificar 3 etapas históricas de Carlos Alberto Madrazo Becerra entre los documentos históricos. El primero, como estudiante. Ya mostré parte de los documentos, certificados, solicitudes de inscripción, tanto del primero hasta el tercer año de secundaria, pero también vamos a hallar esa otra segunda etapa como administrativo, porque él fue secretario del Instituto Juárez en 1931. ¿Y qué podemos hallar ahí o dónde identificarlo? Siendo muy joven, digamos. Sí, claro, era una persona de 15, 16 años. 16 años, así y entonces ya ejerciendo labores administrativas para no cualquier institución, sino para el Instituto Juárez. Claro. Entonces, entre esos documentos, ¿dónde podemos ubicarlos? En las listas de nóminas. Allí, por ejemplo, ahí se puede ver
su firma y cuánto cobraba quincenal. O sea, un joven de 16 años cobraba 32 pesos a la quincena, es decir, 64 pesos al mes. Mensuales. ¿Por 1931 o 32? 31. O sea, era un dineral. Sí, claro. Entonces ahí vemos cuánto cobraba, quién era, con quién trabajó, en este caso durante la administración de Arnulfo Giorgana. Y esto voy a ir pasando rápidamente. Estos son los tipos de oficios que él tenía que redactar para los asuntos administrativos, académicos del Instituto Juárez. O por sea, ejemplo, con su firma de puño y letra. Su firma a veces eran los sellos que él tenía asignado un sello para el secretario y el director tenía otro sello, que tenían el marbete, la información del Instituto Juárez. Y entonces quiere decir que mantenía comunicación constante con el personal académico. Por ejemplo, es otro que también, a veces, lo que dije hace un momento, a veces no estaba firmado, pero tenía su sello oficial, claro, el sello único que tenía el secretario. Y así vamos a ir hallando. A mí ese me gusta mucho porque tiene 3 sellos, el escudo de Tabasco y la firma. Sí, estos son los tipos de oficios que tienen que ver con asuntos generales, correspondencia, asignaciones de cargas académicas, lo que tenía que hacer cualquier secretario, solo que en este caso pues era un joven, muy joven el que estaba haciendo ese trabajo, y sobre todo que la dirección o incluso los profesores le tenían respeto a este personaje. Pero yo creo que tiene que ver con el poder que tenían los estudiantes, el poder que tenía la Sociedad de Estudiantes Libres, la capacidad intelectual que demostraban en su revista y la relación que tenían dentro de la estructura garigista. Así es, y como les había señalado también hace unos instantes, vemos este personaje como administrativo, que tiene el respeto de los profesores y del director, pero también vemos este papel como el presidente de esta Asociación de Estudiantes Libres, porque a la par del 1931 que mostré algunos oficios, también están esas otras comunicaciones. O sea, él se comunicaba con el director como compañeros de trabajo, pero también como su papel de presidente. Y ahí se dirige de manera oficial, tenía el respeto de los profesores y tenía el respaldo de los estudiantes. Claro. O sea, es una figura que, si uno lo ve por ambos lados, pues era reconocido, lo que usted había señalado, como un líder, un personaje de peso dentro del instituto y también dentro de la sociedad tabasqueña, sobre todo académica. Claro. Y en esta tercera etapa es cuando ya es gobernador. Sí. Él debe mantener o mantiene relación, comunicación, y al ser gobernador pues también tiene injerencia o papel dentro de la universidad. A él le toca nombrar a Gurría Urgel como el segundo rector, y tenemos la foto de su acta de protesta. Le toca luego nombrar a Mario Brón Peralta, que también era su amigo, que después fue presidente municipal de Centro. Le toca nombrar a Maldonado Pereda, un veracruzano, un abogado veracruzano que, si no me equivoco, tenía como 25 años. Y luego le toca, cuando inaugura la ciudad universitaria, que es poco tiempo después él deja de ser gobernador, al licenciado Álvarez Villa. Y entonces, y esto es importante porque tradicionalmente me dicen, era muy autoritario, pero yo tengo fotos donde lo veo negociando, si me ponen esta foto, con Santa María. Ahí está Santa María, Orrico de los Llanos y otros políticos locales. Y entonces vamos a encontrar muchas fotos de él que nos permiten ver que mantenía buenas relaciones políticas. Tenemos aquí esta foto del primer doctor honoris causa de nuestra universidad, que se lo da al presidente López Mateos. Ahí está. Lo pueden ver en mi tesis de licenciatura, ahí está esa foto desde hace más de 30 años. Todavía sobrevive ese busto de Benito Juárez, que está en el Instituto Juárez. Y luego le da el doctor honoris causa a Santa María en el 61. Y aquí también está la foto, esta ya está publicada en la colección, el libro sobre la colección de Santa María. Y aquí es este libro, pero de esta foto aparece él con Álvarez Villa, aparece atrás de ellos Arcadio León Estrada, aparece a un costado de Álvarez Villa, el que tiene el bigotito, el más bajito de los tres de enfrente, el licenciado Alday, el maestro Rosendo Taracena,
y, digamos, la clase política que acudió a la colocación de la primera piedra de la ciudad universitaria. Sí. Y entonces vamos a encontrar ese político que sabe negociar, sabe exigir y también generar cierto tipo de resultados, porque la gente va a identificar que hay un antes y un después de Madrazo y Manuel R. Mora. Sí, yo agregaría eso que hemos hablado aquí, que la historia de la universidad no se puede entender o dimensionar completamente si no se estudia el papel que tuvo el gobernador Carlos Madrazo Becerra. Su papel no solo, él se encargaba mandó por ejemplo la propuesta de la terna para la elección de los rectores, lo que usted decía. Sí. Entonces aquí tenemos el ejemplo de este oficio a los nombres. Así es, del 2 de enero del 59, donde él le manda al consejo de la universidad la propuesta oficial para la elección de la terna. Y en esa propuesta hay 3 personas, el señor licenciado José María Gurría Urgel, el doctor Juan Puig y también el doctor Antonio Osuna Rodríguez. Aquí está la firma autógrafa de Carlos Becerra y también del secretario, que era Manuel Gurría Ordóñez. Entonces, estos son los tipos de documentos que se conservan en el archivo de estas 3 etapas históricas, como estudiante, como administrativo y también como gobernador. Yo creo que para los analistas sería interesante que pudiéramos hacer un texto de unas 50 fuentes de archivo, unas 30, 40 fotografías, y que la gente tuviera ahí un libro de colección que le permitiera hablar. Yo he visto muchos otros documentos, documentos en lo que fue el archivo de la Secretaría de Gobierno o el Archivo General de Tabasco. Están también los decretos que tienen que ver cómo él le daba una orientación administrativa a Tabasco. Y en ese sentido me parece que se merece un buen tributo, se merece que nosotros le reconozcamos. Repito, a pesar de que el Estado mexicano y algunos grupos políticos se han encargado de esconderlo, ¿no? Sí, claro. Habría que verlo de manera integral, no solo como político, sino en todas sus facetas, porque todo eso contribuyó a su formación, a su capacidad de entender y vivir la realidad mexicana, tabasqueña y mexicana. Imagínate agregándole los videos. Así es, porque ya tenemos una visión completamente distinta de él. Pues sin duda un importante legado el que nos han ayudado a recuperar el día de hoy del personaje, del exgobernador, del político Carlos Alberto Madrazo Pintado. Y bueno, tengo unos segundos nada más, pero me gustaría, maestro, ¿cuál sería el punto clave que las nuevas generaciones tendrían que recordar de Carlos Alberto Madrazo Becerra? Pues que no se puede vivir de manera pasiva dentro de la sociedad. Que si un joven se quiere autorrealizar, tiene como instrumento la formación educativa, la formación cultural, para poder cumplir sus aspiraciones. Claro. Y Carlos Alberto Madrazo es un ejemplo de eso. De alguien que lucha por sus convicciones y su proyecto de vida. Eso es. Bueno, pues ahí está este legado que el maestro ha sintetizado en esta importante recuperación de la vida de Carlos Alberto Madrazo Becerra. Y bueno, no me resta más que agradecer la participación del maestro de la licenciatura en Historia, Héctor Valencia Reyes, y bueno, por supuesto de la licenciada Laura Viridiana, encargada de el archivo histórico de nuestra universidad. A ustedes, queridos amigos, pues les agradezco como todas las semanas el favor de su compañía y les invito a que el próximo miércoles nos demos una cita más en esta mesa para recordar nuestra memoria histórica. Se despide ustedes Angélica Favila deseándoles una muy bonita tarde. Hasta pronto.